bien, hermanos, había pensado en mediodía o antes de mediodía, algo referente al personalismo y cómo superar el personalismo, ¿cierto? Pero en realidad vemos como, al terminar, para cerrar este tema, vemos, por ejemplo, a Pablo y Bernabé, o Pablo y Apolo, para ser correcto, en la iglesia de Corinto, y habla y escribe, y claro, eran dos siervos destacados del Señor. Uno que había visto la iglesia nacer, otro que había venido con todos sus dones a disposición de los nuevos en Corinto. Pero se armó la política en la iglesia y no eran responsables los siervos, sino los miembros de la iglesia, que le dicen: no, yo soy de Pablo, él vino primero, tenemos mucho cariño para con él, y otros decían: no, mira, Apolo le deja chiquito por la forma que habla, ¿cierto? La capacidad que tiene, nos conquista con su edificación, con su palabra y conocimiento extraordinario del Antiguo Testamento. Entonces se armó, algunos decían: bueno, para no estar de ningún lado, yo soy de Cristo. Pero se había armado la política en la iglesia local. Y Pablo y Bernabé suprimen y sofocan la idea del personalismo. Y ellos se ponen como ejemplos de cómo superarlo. Porque dicen: el que siembra y el que riega no son nada. Somos uno. No existía rivalidad en ellos, sino compatibilidad y también comunión en la obra del Señor. Cada uno haciendo lo que bien le hacía y según su cargo. Él no vio a Apolo, por ejemplo, como con ideas personales, algo que podría agrandar su perfil. Y esto es algo que en la actualidad está pasando, no en las iglesias, sino en los medios, por la tecnología. Quien quiere agrandar su perfil, lo cambia su perfil cada mes, pone más fotos de lo que hace, dónde va, y dice: pero qué va, ¿no es cierto? Es decir, uno puede aumentar y fomentar el personalismo. Y te haces más grande que otro. Ahora, Nehemías no tenía esta idea. Él involucró a otros y una gran cantidad de personas involucradas en la obra del Señor. Ahora, nos debemos ver entonces nosotros igual que Pablo y Apolo, no como rivales en la obra, no quién puede más, sino como colaboradores con Dios en la obra, que es muy diferente. Y así que cuando rige el espíritu de Pablo, Bernabé y Apolo, y también Moisés, la figura que sobresale en el Antiguo Testamento, sin embargo, él está dispuesto a pasar la boca a Josué, ¿cierto? No existía este espíritu de personalismo
en él. Haremos bien en sofocar la idea en nuestro propio corazón. Ahora, en esta tarde, quisiera hablar también del libro de Nehemías, si quieren buscar. Y en el capítulo 6, y dice el versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Tremendo logro. No tenía la maquinaria disponible de la actualidad. Sin embargo, tenía miles y miles de personas. Desde, como decía esta mañana, los sacerdotes de más alto rango, hasta las personas de más humildes, trabajando todos juntos en un proyecto para Dios. Así es la iglesia. Ahora, pensamos, si este fue lo que acabamos de ver, fue terminado el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Es un momento cumbre, ¿no? Y ahora, la historia de Nehemías es el de lograr objetivos. Y lograrlos para Dios en medio de las circunstancias más adversas. Y lo lograron. Y vamos ahora al capítulo 12. Y dice, capítulo 12, versículo 27, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos todos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Y más adelante, versículo 30, vamos a ver. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Y ahora van haciendo un desfile importante, y dice versículo 40: llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, que iban por separado, como dividiéndose y después encontrándose, ¿no?, sobre el mundo. Entonces dice: y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasib, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías con trompetas. Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán,
Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz. Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Ahora, son dos momentos de lo más grande importancia en la visión renovada de construir el muro, de defender a Dios lo que construimos para Dios. Es necesario hacer eso. Entonces ahí está Nehemías, todo el pueblo, y sigan en el capítulo 6 a terminar, en el capítulo 6 a terminar la construcción del muro en 52 días. ¡Qué momento grande! Luego, acabamos de leer en el capítulo 12 de la dedicación del muro. Y es otro momento de inmensa importancia para todo el pueblo de Dios. Pero me pregunto, en cuanto a la obra, esos fueron los momentos más importantes. ¿Cuál fue el momento más importante? Cuando terminaron el muro y dejan las herramientas y hacen limpieza, queda todo bien. Se puede imaginar la alegría de ese momento. Y también un momento quizás con más contenido espiritual es cuando se hace la dedicación del muro y vienen de todo el país para hacer una inauguración nacional del muro en Jerusalén. Y la alegría superaba décadas de alegría para Israel. Pero me pregunto, ¿ese fue el momento cumbre en la construcción del muro? Entonces acompáñenme al capítulo 4 de Nehemías. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se erraron contra lo que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, observen ahora, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero, versículo 7, aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho
y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerlo daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué pasó? Que se había levantado la oposición, como sucede en cada obra donde hay bendición. Ponga la firma de que habrá fuerzas opositoras a esa bendición. Tenían un objetivo común, trabajaban con ganas, sin embargo llegan a la mitad del muro y el entusiasmo inicial comienza a mermar y las fuerzas se van declinando y miran el tamaño labor que les queda y parece que no es posible al final terminar todo. Había opositores y burladores que no hicieron nada físico, sino que desalentaban y se opusieron con ¿qué? Palabras hirientes, palabras burladoras. ¿Y saben qué, hermanos? Las palabras hieren más que los hechos. ¿Cuántos hermanos no están congregados en las iglesias de hoy porque alguien con poca prudencia dijo algo, y como lo dijo también, que alejó a la persona de la iglesia, congregación? Porque las palabras hieren más que los hechos. Esto fue la técnica de ellos. Y además, hablamos esta mañana de unidad en acción del pueblo de Dios. Un gran tema. Pero los adversarios conspiran todos a uno. Ellos también tenían unidad en acción. En el pueblo de Dios hay un objetivo común de edificar. Los adversarios también tienen un objetivo común de destruir. Y hay una estrategia decidida, primero de atacar y en segundo de hacerlo daño. Versículo 4. Atacar y hacer daño. Es un momento de crisis. Semejante obra llega a la mitad y está todo paralizado. Y más que esto, el pueblo está desanimado y las fuerzas inclusive se iban a menos y no les está faltando ganas de terminar. Y están escuchando los susurros del diablo por medio de los opositores y no terminan la obra. Pero en ese momento de crisis, y eso va para liderazgo de iglesia, en cualquier situación de esta, Nehemías enfrenta cada crisis. Versículo 1 a 3, capítulo 4,
¿qué tenemos? Oposición verbal. ¿Cómo lo contrarresta? Versículos 4 y 5. Oye, oh Dios, pues nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, ni no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra lo que edificaba. Nehemías contrarresta la oposición verbal con de rodillas. Ahora seguimos. Versículos 7 y 8. Acá tenemos oposición práctica, de hecho. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora, oposición verbal. Contrarresta Nehemías orando. Oposición de hechos, de entorpecer la obra, de hacerlo parar. ¿Cómo lo contrarresta Nehemías? También dice, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Sea la oposición verbal o sea la oposición de hechos, Nehemías encuentra el recurso por excelencia en su Señor. Así, el liderazgo que cualquier congregación encuentra los recursos para sostenerse en medio de la crisis. El problema más grande, presten atención, no es el de afuera. No son los amonitas ni los edomitas, no. Lo que más desalienta es la actitud interna. ¿Y de dónde viene? De Judá, el tribu más grande, de más perfil, poderoso y real. Y sufre el pueblo el desgaste. Los obstáculos crecen y concluyen: no poder edificar el mundo. Acá termina todo. Qué momento. Hay desánimo y entrega. Ellos dicen: caerán sobre nosotros. Y luego tenemos la respuesta en versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre vosotros. Versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Claro, no hay nada de egoísmo acá, Están peleando por sus hermanos, están peleando por el testimonio, para mantenerlo vivo, pujante, brillante. Entonces dice: por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres,
vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su terreno. Y dice, versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Defendían lo que edificaban. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos así con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Qué tremendo ver oposición, oración. Oposición, oración. Luego, Nehemías, fortalecido por la comunión con el Señor. Qué importante que es esto para cualquier líder en cualquier grupo o el anciano de una iglesia, es de sentir el poder inigualable, irresistible del Espíritu Santo. Esto tenía Nehemías. Y eso llegó a sus hermanos. Ahora, me levanté, dice Nehemías, y dije a los nobles y a los oficiales del rey, no temáis, y al resto del pueblo, no temáis. Y dice, acordaos del Señor. No es cuestión de olvidarse del Señor, sino no se olviden del pasado, no se olviden de cómo Dios obró, cómo cantábamos o cantamos. El pasado nos causa dolor y el futuro nos llama a confiar. Dice, acordaos del Señor. No permitas que el enemigo, con sus sugerencias, susurrando la derrota y todo, que termina en la mitad del mundo. Ahora, está diciéndoles a ese pueblo con su historia, y es bueno en momentos de crisis, hermanos, de personales, o de familia, o de congregación. Es bueno acordarnos del Señor, acordarnos de cómo Dios obró en el pasado. Está diciendo, ustedes se han olvidado de que el Señor abrió el mar rojo y derrotó la fuerza más poderosa en ese momento para dejarles pasar al desierto. Ustedes se han olvidado de cómo Dios obró para abrir el río Jordán. Ustedes se olvidan de cómo cayeron los muros de Jericó sin armas. Una victoria contundente y no se pegó un solo tiro. Hay algo que el otro día me impactó en eso. ¿Por qué rodearon la ciudad 7 días? ¿No podría hacer caer los muros el primer día? ¿Qué opinan ustedes?
Sí. ¿Y por qué en el último día fueron 7 veces? Y ahí están los espectadores que están mirando esto que es tan raro, y están cantando y tocando trompetas y tienen como sacerdotes liderando todo el desfile. ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que era? Que Dios iba a hacer caer juicio, pero Dios siempre precede su juicio con gran misericordia. Jericó tenía su oportunidad. Algunos sí lo aprovecharon. Los demás se habrán reído, menospreciado, se mofaron de lo que estaba pasando, pero Dios estaba obrando en gracia. Por eso creo que les permitió tiempo y evidencia y esperando que responda el fuego de Dios. Ahora, su amor, su poder en el pasado no nos va a permitir que nos va a abandonar ahora. Pelear por vuestros hermanos, vuestras mujeres y vuestros hijos. Es decir, pelear por lo más precioso. Aseguren el futuro de ellos. El que renuncia la obra o la iglesia del Señor no está pensando en sus hijos, no está pensando en su mujer, no está pensando en el futuro de ellos, hacerlo por ellos. Ellos habían entendido la palabra de Nehemías y dice: volvimos a mí, todo a mí, cada uno su tarea. El desánimo fue superado, el compromiso y la visión determinada fue renovada. Y vimos su compromiso completo. Porque con las 2 manos ocupadas no podrían ocupar sus manos en otra cosa. La obra del Señor fue todo para ellos. Y parte de mantener el ímpetu de esa nueva renovación de la visión fue, ¿sabe lo que era? Dejar de trabajar. ¿Cómo lo ven? No era que la visión renovada era de trabajar y trabajar. Ahora vamos, las 2 manos ocupadas. No, dice, lo quiero hablar, reunidos allí. Parte de cualquier renovación es de congregarse, estar juntos con el pueblo de Dios. Dice en el lugar, versículo 20, donde oyerais el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías sabía que no fueron sus estructuras y sus estrategias que iban a lograr la meta y terminar el proyecto. ¿Cuál fue? Nuestro Dios peleará por
no hay oposición que puede refutar o suprimir a Dios, que peleará, dice él, por nosotros. Entonces, pensamos, hermanos, ¿cuál fue el punto más importante? ¿Cuando terminaron el muro? ¿O cuando llegó el día de la tremenda conferencia nacional y la inauguración del muro? Cuando todo el movimiento, el canto, pateo, todo para. Ustedes son hermanos, y no sé si me equivoco, pero el punto más alto en Nehemías fue el punto más bajo. Cuando la congregación no quiere más. Cuando todos entregan las herramientas. Cuando no hay ánimo para hacer nada. Cuando los opositores parecen haber ganado la batalla. Y en ese momento, Dios obra Nehemías de oración y luego habla. El que más poder tiene para hablar al pueblo de Dios es el que más habla a Dios. Entonces, ¿cuál fue el momento más grande? Cuando llegaron a la mitad y están todos desanimados y todo parece pararse para nunca más levantarse. Y luego corre un viento, como si fuera un viento nuevo que se va corriendo y se levantan y superan todas las dificultades, todos los opositores, todas las barbaridades que le decían, todos los burladores, todos los que se mofaban de ellos, y están ahí trabajando hasta terminar el mundo. Piénsenlo, hermanos. ¿Cuál fue el momento más alto? Fue quizás cuando había caído su visión y creían imposible continuar. No tenía más sentido. Parecía demasiado grande lo que Dios estaba pidiendo. Sin embargo, supera el desaliento, superan las fuerzas declinadas. Y el fuego inspirado por un hombre y un muro, como Nehemías, y nosotros como líderes, como hermanos o hermanas que lideran a otros hermanas y hermanos, quizás nosotros formamos parte del punto más alto en la obra del Señor. Llegará el día y no será por la inauguración de un muro, sino cuando Cristo vuelve y está todo terminado. Y si no sabes cantar ahora, vas a saber cantar en ese momento. Hay momentos en nuestra vida cuando nos toca un bajón. Eso fue un bajón muy grande. A veces en forma particular el Señor nos permite pasar por estos grandes bajones. Yo no soy exento. Sin embargo, hay momentos de triunfo cuando se supera el bajón y nos ponemos con renovadas fuerzas y renovada visión
a no quedar hermandad, sino a terminar la obra. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacerlo así. Amén.